Lunes de preocupaciones, diría yo. Porque definitivamente, doctor Alarcón, así usted no lo crea, yo creo que el Nacional y el Medellín ya se van para la B y después para la C. No, doctor Alarcón, eso nunca va a pasar y sobre todo aquí con los de Nacional. Cualquier cosa nunca. puede pasar, Nacho, pero no. Preocupaciones por el invierno, lamentable lo que le pasa a esta pareja, desafortunado, un hecho de esos que uno dice, uy, ¿a quién le puede pasar eso? En un paso nivel, donde pasa una calle por debajo de otra, se ha inundado regularmente en la historia de Medellín cuando caen aguaceros demasiado fuertes como el que ocurrió el día sábado. Sí, señor. Hombre, un carro blindado. Este carro, pues no sé por qué este señor tan osado o no supo calcular la profundidad que había, o no lo vio, puede ser la otra, o no calculó, dijo, no, pues mi carro pasa, no está tan hondo. Cuando se le fue el carro, y de una vez le entró el agua y se le apagó el motor. Pero vienen ahí un montón de preguntas. Se le apagó el motor, entonces se bloqueó el carro completamente, sus seguros, eso por lo general usted le quita el seguro y abre la puerta. El carro tiene que estar, según averigüé, a mucha profundidad para que la presión del agua no le permita abrir a usted las puertas. Pues era un metro y medio, Nacho. Sí, pero eso no es una, lo averigüé, no es una gran profundidad para que le tenga las puertas cerradas. Pero igual es una puerta blindada que es más pesada que el Está común de bien, los vehículos. pero no era un vehículo de blindaje alto. ¿De blindaje alto? Creo que estaba en 2. En 2, pero la otra es también la computadora del carro, Nacho. Sí, no, total. Pero vuelve y juega. Los carros, por lo general, usted les pone el seguro con el control, ¿sí o no? Sí, y manualmente. Pero usted tiene tiene la una opción. cosita que usted la mueve Manual. y le quita el seguro y usted la abre. Podría. ¿Será que entonces hasta la electrónica es así de grave que le quitó el segurito y no se dejó abrir? Lo que pasa es que, Nacho, también es agua sucia que entra y usted pierde de inmediato toda la visibilidad. De pronto maniobrar dentro de un carro no resulta ser El muy desespero de fácil. estarse le metiendo La agua. angustia, uno no sabe si sabía nada. Y una cosa es que se apague el carro por un fallo mecánico, otra cosa es el agua en el motor. Es que sistema metro y eléctrico. medio, dude, yo mido 1,70 y piquito. Claro, claro. O sea, el agua me llegaba aquí. Que sea una mujer más bajita, pues el agua le iba a llegar hasta aquí. Es que es demasiado Pero están extraño. sentados. No, pero ¿cuál es la Nacho? altura del No, carro? téngalo Está presente, bien. están sentados en el ¿Cuánto mide un vehículo. carro de Sí, alto? ¿Cuánto mide el carro? Pero ¿Cuánto más- mide un poco, carro? poco más de 1,5 metros, Nacho, ¿no? Pues si yo me paro, yo quedo un poquito más alto que el carro. Le voy a Pero poner eso de no- pie, usted no ojo, mide lo del usted carro, le pone, usted y por mide muy- el asiento, si su usted carro es muy mide como bajito, asiento. usted le pone, pero un vehículo Pero es mira, si que usted usted- tiene que agachar y bajar un poquitico, no. Bastante extraño, les digo yo, me quedé asustado. Y triste, es una tragedia, es Oh, una qué verdadera tragedia. Duber, ¿qué pasó, hombre? Ese aguacero el sábado, ¿a qué hora se inició esto? ¿Hasta qué hora se fue? Pero fue Pues, el Nacho, yo aguacero. le cuento usted, que quedé inmerso en un trancón. Usted envió imágenes, nos cogió la noche. Le voy a decir, eso no era un aguacero, era un vendaval. Lo que estaba pasando en Se todo el unieron río varias Medellín. tormentas. Hablaba el director del CIATA que se unieron varias tormentas que venían, una del sur, otra del occidente, y por decirlo de algún modo, el ojo de esa tormenta con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, pues se concentró ahí en esa zona de Conquistadores. El aguacero fue tremendo, Nacho, ya vimos también la cantidad de personas lesionadas por la caída de estas Leo. puertas de Encanto y pues, el Don taco ahí en la José Gil autopista no fue está aquí, impresionante. ese se hubiera candeleado conmigo. Sí. Pero les voy a leer lo que me manda un televidente y me lo mandó ayer. Entonces, ¿para qué sirve el famoso CIATA si no es para anticipar las bajas presiones y precipitaciones con suficiente antelación? ¿O es otro despacho inútil que le cuesta millones de pesos a la ciudad sin eficiencia alguna? Me lo envía un televidente que lo hemos tenido varias veces sentadas aquí. Y es que definitivamente pues el CIATA, ¿qué anticipa? Lo que pasa, Nacho, es No, que pero el CIATA pare, puede- ¿qué Sí. anticipa? Los fenómenos. Cuando hay contaminación, Sí, que hay claro. mucha contaminación, hay que traer el pico y placa, ¿sí o no? Sí, claro. Que este evento, por lo que usted está diciendo, ¿sí o no? Pues es que me gusta lo que usted está diciendo. Ya habían visto que se estaban viniendo 2 tormentas gigantescas para el Valle de la Urra. Yo no sé eso cómo se puede anticipar, la verdad, pues en otro país era con No, y sirenas, las ¿no? consecuencias, Nacho. Es que yo creo, vea, yo escuchaba a varias personas que vivían en ese sector de conquistadores y ellos decían que tienen 30, 40 años viviendo en el sector y que nunca les tocó un aguacero de esa magnitud. Sí. Nacho, yo iba camino al estadio porque era el partido de la noche. Claro, que se Verdolaga. los cancelaron. Claro, lo cancelaron, Nacho, y tener acceso a las vías alrededor del estadio Atanasio Girardot era imposible. No le creo. Yo incluso me tuve que parquear cerca del no, estadio es que- a esperar a que el agua bajara el nivel
para poder pasar el carro porque me tocaba era prácticamente En la con Macarena, chalupa. Nacho, se inundó por completo. Incluso la vía derecha, pues cuando se inunda, obviamente los carros tienen que quedarse detenidos. Tocó, Nacho, meterse en contravía en una de las orejitas para tomar el carril de la izquierda y poder salir, porque los carros no se movían. Pues miren, señores, estamos en una ciudad que nuestro clima es tropical. Sí. Aquí tenemos tormentas tropicales como la que se dio este fin de semana en la ciudad de Medellín. Que siempre nos han manifestado que incluso esa Aguas, condición de tropical es lo sí. que hace difícil la predicción de predicción, esta claro. clase de ¿Será eventos. que el CIATA llegó el momento entonces de poner alarmas o no sé, en ciertos sectores de la ciudad, aquellos que son sensibles a este tipo de inundaciones o que puedan ocurrir accidentes, algunas sirenas o algo así? Y mejorar también, Plan Nacho, de acción. el tema del sistema Mi Río. Recuerde que hasta hace algunos años existía ese programa de Mi Río, finalizó y ya se sabe que todas las quebradas que tiene la ciudad de Medellín pues necesitan mantenimiento, que las canalicen. ¿Qué va a suceder con eso? Si bien se declaró una emergencia climática el año pasado, pues no hay acciones que realmente muestren que vamos a contener esta emergencia. Y hay unas emergencias que yo sé que ellos sí están ahí muy metidos con el DAGRAN y con todas estas entidades, ¿sí o no? En las laderas, es que un aguacero de esto se lleva una ladera en 2 Fácilmente, segundos, Nacho. ¿sí o no? Sé que hay muchos trabajos de prevención. Bueno, queda como la duda de lo que pasó ahí. Nacho, no, y el tema también de la mala construcción de estos soterrados queda en evidencia. Porque ahí ese soterrado, ahí ya, ya han total. ocurrido otras tragedias. Pero no, esta es la segunda. La de los músicos es muy recordada, pero a mí me tocó. La de me los acuerdo. mariachis. 30 puntos. Pero por músico en ejemplo, un Renault 12, creo sí, que sí. iban, creo que era color rojo, me recuerdo la imagen, y se fueron allá, se ahogaron, lamentable. Y este otro hecho. Pero, por ejemplo, Nacho, el tema del soterrado ahí en Bulerías. Eso es sagrado. También. Sí, señor. Un aguacero Sí, fuerte claro. en Conquistadores de esa zona y el A colapso mí, me se tocó, inunda. a mí me tocó justamente, yo me metía por esa zona para terminar cogiendo pues hacia la 70 y los carros llegaban a un punto donde no, ya estaba prácticamente la piscina hecha y se comenzaron a retroceder. Y Es los que carros no, empezaron a claro. pasar. que el de Sí, primero, claro, Nacho. total. Y es inviable, Nacho. Y ahí sí son inundaciones de más del 1,5 metros. O sea, el agua sí alcanza niveles inimaginables en ese Y soterrado como estamos de viviendo este Bulerías. invierno, Nacho, estas oleadas de inviernos que estamos viviendo, yo creo que eso es una clara muestra de que hay que hacer algo porque vamos a enfrentar cosas a las cuales nosotros ni señor. estamos No estamos preparados ni estamos Y el acostumbrados. panorama no es nada alentador, Nacho, porque dice el director del área metropolitana, Juan David Palacio, que esperemos que desde el miércoles nuevamente se reactiven este tipo de lluvias. Hablaba que hoy de pronto era más calmado, pero que el miércoles vuelve otra vez con intensidad. Y hoy ya De hubo hecho, aguacero. creo que, averígüeme si tenemos ya la nota de Daniela Posada en el máster, porque creo que ella estuvo averiguando sobre este tema. ¿Me puede confirmar? que sí, Sí que está. sí, que sí. Veamos qué nos trae Daniela Posada. Las condiciones climáticas en Medellín y el área metropolitana tienen en alerta a las autoridades por las fuertes lluvias del fin de semana. Rompo de aquí de Bulerías. Prepárese porque la temporada de precipitaciones continúa hasta febrero por el fenómeno de la Niña. Podremos tener algunos momentos o episodios de sequía, pero esto no es garantía de que deje de parar de llover. Para esta semana el pronóstico es cambiante. Los días nublados se volverán paisaje debido a las corrientes entrantes del Pacífico relacionadas con el fenómeno de la Niña. Pasado mañana, miércoles, se esperan nuevamente lluvias en el área metropolitana. No sé por qué escuché en estos días Duber y María Andrea, y todos de Andrea y don José Luis, que le dije yo a Daniela que me averiguara más eso, porque desde el IDEAM creo haber leído que lo siguiente, que se juntaron 3 fenómenos de la Niña. No sé por qué pasé por esa información y me quedé como pensando, es que esta es de las niñas bravas que hemos tenido en pero muchos años en nuestro país. El IDEAM se demora mucho En cantar- confirmar. sí, en Se confirma cuando ya ¿Será estamos que se sobre? juntaron 3? Porque estábamos como ilusionados con que iba a menguar. Sí, No, vamos a tener incluso el un otro verano. fenómeno adverso, Nacho, que es el fenómeno del niño que se había cantado para este año y que estábamos esperando la sequía, que eso saliera, que nos aportara fuerte. Sigue lloviendo. ¿Y entonces? Bueno, y esta lluvia pues llevó, no sé cómo habrá sido de ese operativo tan impresionante que les tocó hacer porque cancelaron un partido de fútbol Tremendo, con Nacho. 2 equipos tan importantes y me El imagino show que tan estaba el estadio... No estaba lleno, Nacho. Vea, para Nacional fue peor la tormenta de la crítica de los hinchas que el diluvio que se presentó el sábado. Para ¿Por qué? Nacional. ¿Por qué? Nacho, mire, desde el año pasado, cuando fue campeón, cuando sacaron de la forma tan pragmática en la que sale Giovanni Moreno del Atlético Nacional, comenzó el declive, se rompió ese matrimonio, la relación entre hinchada y junta directiva. Benjamín Romero
que es uno de los directivos hoy de Atlético Nacional, lo asocia mucho a Millonarios, porque es hincha de Millonarios. Mauricio Navarro, que es hoy el presidente de Atlético Nacional, no lo ven con buenos ojos los hinchas del cuadro verdolaga, y dieron un campanazo. No iban a entrar al estadio justamente el día del partido. Esa fue la protesta, no sé si los tenemos ahora, vamos a protestar. Imágenes exclusivas, Nacho, de los hinchas protestando justamente a las afueras del estadio Atanasio Girardot. Pero, ¿por qué están protestando? Nacho, por los manejos que están llevando con el club. ¿Con los jugadores o en la parte No, administrativa? La parte administrativa. Primero, el tema que quebró todo fue la relación con lo de Giovanni Moreno. La salida de Giovanni Moreno. Sí. Detrás de Giovanni Moreno se fue el presidente Emilio Gutiérrez, que era un presidente que en 8 meses te consiguió 2 títulos, el de Copa Colombia y el de Liga. Después sale lo que se presenta con Hernán Darío Herrera, el técnico que sacó al equipo campeón, su cuñado, Pedro Sarmiento, que tenía el equipo bien y lo sacan para que llegue el técnico Pablo Autori, y todo ese movimiento, las decisiones de la Junta Directiva tienen a los jugadores así. Parta de esto, Nacho. Andrés Andrade es un jugador que hoy milita en el Alianza Lima, se fue para Perú. El jugador se quería quedar. El técnico quería que el jugador se quedara, pero los directivos dijeron, no me interesa, si el técnico quiere que se quede, se tiene que ir el jugador, y se fue el jugador. Ese tipo de decisiones tienen a los hinchas revoltosamente en contra de Atlético Nacional, y ustedes ven aquí solamente la Sur. Y no solamente la Sur, los hinchas que se hacen en Oriente, en Oriental, los tradicionales, los que tienen 40, 50, 70 años, todo el gremio de Iguanal, también están en contra de las directivas de Atlético Nacional. Y eso es lo que está sufriendo. 8.000, Nacho, ojo el dato, 8.240 hinchas se presentaron el día de ayer en la mañana para la reactivación del partido. Una cifra que para Atlético Nacional es un fracaso total. Venga, es que el partido alcanzaron a agarrar una parte. No, Nacho, se hizo el evento. ¿Qué se hizo el día sábado? Cuente. Se hizo la presentación de la nueva indumentaria, que por la marca no va a alcanzar a llegar para venderse, porque la camisa del año pasado incluso no alcanzó a llegar para venderse, por el tema de los containers y demás, llegaría para el mes de abril o mes de marzo. Eso es lo que se tiene presupuestado. Se presenta igual la nueva indumentaria porque para el equipo principal, si hay, se presenta el equipo femenino, el equipo masculino, las nuevas contrataciones y cómo va a jugar el equipo como tal. Cuando se va a preparar el escenario para rendirle un homenaje a 2 jugadores míticos de la selección de Perú que jugaron en Nacional, Guillermo La Rosa y César Cueto, el poeta de la zurda, míticos, sí señor. Sí, me acuerdo. Cuando venía el evento para ellos que también militaron en la Alianza Lima, viene el chaparrón. Muy bien. Quedaron pendientes el evento de reconocimiento para ellos y el partido, que sí se ejecutaron al día después a las 11 en punto de la mañana. Reconocimiento para los jugadores peruanos y se lleva a cabo el partido. Oiga, durísimo. Yo vi gente bajando por Palmas, o sea, gente que viene de diferentes partes. Uy, bajaron, les tocó devolverse sin partido y vuelvo al otro día. Pero por la integridad de todos, Nacho, es que lo que estamos hablando del sábado. Pregunta, ¿y qué pasó? ¿Ganó Nacional? Nacho ganó Nacional y ¿sabe qué es lo curioso? A Pablo Autori lo traen para ser el técnico que gestione la cantera. Traen refuerzos importantes, Cristian Zapata, selección Colombia, muchos años en el Milan, en el fútbol europeo, Sergio Mosquera, zaguero central de proyección, Juan Felipe Aguirre, que viene de la cantera de Atlético Nacional, y los goles los hicieron los pelados, los jovencitos. Oscar Perea, que tiene muy buena proyección ese muchacho, Samuel Velázquez, lateral izquierdo, que quiere pelear esa posición porque Nacional, Ángulo lesionado, con inconvenientes físicos Vanguero, y repatriaron a Cristian Blanco del Atlético Bucaramanga. Y el otro muchacho que marcó gol, que atención a ese nombre, Juan Pablo Torres, le llaman Tatay. Es uno de los mejores prospectos en la posición clásica de 10 que tiene el fútbol colombiano y marcó tremendo golazo. Los jóvenes terminaron pagando la boleta, si lo quiere decir, del compromiso ante el cuadro peruano. Pero está bien, me gusta. ¿Qué pasa eso? Bueno, vámonos para otro panorama. No paran los incendios. Estoy impactado de esto. Ya casi que se volvió semanal. ¿En dónde fue el último? Mire, el último ocurrió el fin de semana y tuvo lugar aquí en una bodega del barrio El Chagualo de la ciudad de Medellín, donde están investigando precisamente pues, qué fue lo que ocurrió. Nacho, se presume que en un primer momento, y se habla, que fue pues, el computador de un vehículo el que ocasionó allí a través de un corto el incendio, en el que se perdieron 3 vehículos. Había 3 vehículos allí, quedaron completamente consumidos por las llamas y, por supuesto, de acuerdo a ese dictamen inicial, fueron cerca de 300 millones de pesos en pérdida los que se reportaron por cuenta de este incendio. Lamentable. Bastante lamentable. Y con este invierno. Bastante lamentable. Ay, ay, ay. Bueno, doctora María Andrea Botero está muy seria hoy. Lamento mucho su seriedad. No sé por qué, tal vez es por el tema que vamos a tener a continuación, porque este asunto de los peajes
no salen de una para meterse en otra y tienen a medio país alborotado. Pero hablemos del PAE. ¿Qué es el PAE? El PAE, Nacho, es el programa de alimentación escolar. Hay que decir que hoy, cuando iniciaron las actividades escolares acá en Medellín, con alrededor de 274.000 estudiantes, pues también a la par inicia este programa que tenía varias críticas por los desarrollos que transcurrió el año pasado. Sin embargo, este año hay que decir, Nacho, hay una nota muy buena, y es que inicia este programa de alimentación escolar justo el día que inician las actividades escolares. Para este año, solamente acá en Medellín, pues se van a cubrir 220.000 estudiantes, es una cifra bastante alta, en 446 instituciones educativas. Nacho, recuerde que el año pasado pues también habían diferencias, no solamente en Medellín, digamos en otros municipios del departamento de Antioquia, porque no arrancaba ese programa justo en el inicio de las actividades escolares. En total serán entonces 190 días los que va a cubrir este programa de alimentación para los menores de edad. Acá hay que decir algo, Nacho, y es que el programa de alimentación escolar no es un programa de nutrición o que garantice la nutrición, es un programa que lo que hace es garantizar, o uno de los programas que hacen para garantizar que no haya deserción, porque muchos padres de familia decían, vea, es que no envío a mi hijo porque no tengo lonchera para enviarle. Entonces el PAE nace desde ahí y dice, no, venga, envíelo, que acá le damos un complemento alimentario o la estrategia vaso de leche o un almuerzo o un refrigerio AMPM. María Andrea, ¿cuántos se sirven? Nacho, son 220.000 estudiantes. Lo que pasa es que son 4 modalidades y eso también hay que destacarlo porque a veces la audiencia creerá que le dan desayuno y almuerzo. No, así no funciona. Estas 4 modalidades implica que le dan almuerzo, ya sea a los estudiantes de la mañana o almuerzo a los estudiantes que ingresan en la tarde. Esa es la primera modalidad. Sí. La segunda puede ser un refrigerio a el estudiante que está en la mañana o refrigerio al estudiante que está en la tarde, y también está lo que se llama la ración industrializada, que ya viene preparada de alguna planta, y la cuarta modalidad es vaso de leche. ¿De qué depende que a un estudiante le den un almuerzo, que a otro le den un refrigerio? Pues también depende de las condiciones socioeconómicas de cada una de las familias y su estrato. Yo le pregunté eso porque yo me voy más allá y se me van unas cosas por la cabeza y yo me ponía a pensar, esto es un contrato que está dividido en varias empresas. ¿Usted se imagina uno tener que distribuir 50.000 almuerzos? O sea, mire el que está mostrando ahí, 50.000 bananos, 50.000 raciones de arroz, eso es una, miren, usted pues consiga 50.000 bananos para el lunes. ¿Me entienden? Yo pienso unas cosas muy raras. Son varios operadores. 50.000 papas. Sí, y entonces ahora vuelve y vaya en donde usted hace, donde cocina 50.000 papas. ¿Dónde las pone? Oye, eso es una logística de admirar. Sí, es una logística de admirar. Me impacta mucho eso, ¿no le parece? Y además que también se tiene que garantizar el tema de interventoría. Fíjese que solamente en el contrato de interventoría son 9.000 millones de pesos. Sí, para que se garantice la cadena logística, que no se pierda un peso, que realmente les den los alimentos que es a los niños y que haya tranquilidad en los padres de familia. No estoy hablando de que se ganó el supernegocio, nada. Estoy pensando en la logística. Sí, claro. Vaya para las entradas mayoristas conseguir 50.000 bananos. Y son contratos. Es que el banano me impactó. Yo dije, oye, conseguí 50.000 bananos de una cosa enredada. Y eso que usted me está hablando que son 200.000, ¿sí o no? 220.000 estudiantes beneficiados. Ahora, ahí sí viene las no sabemos cuántos recién pero póngale que sea el 25%. El 50%. No, el 50% son 100.000 bananos. Claro, Nacho. ¿De cuántos afiliados son? 220.000 estudiantes beneficiados. Sí, y normalmente es que los beneficiados son, póngale el 50% como mínimo. ¿Te imaginas cuando les den frijoles? ¿Cuántos marranitos hubo que sacrificar para el chicharroncito ese día? Bueno, pues tiene que ir con... Imagínese. Pero me gusta eso y sobre todo lo que dice María Andrea es muy cierto. Tratando de evitar mucho esa deserción, porque muchos desafortunadamente no tienen cómo mandarlos a sus hijos con la loncherita. Bueno, yo como veo que usted aquí me tiene esta sección de peaje tras peaje, pero vamos a hacer una cosa, reforma pensional. Cuénteme a ver qué pasó, cómo así que aumento en la edad de pensión. A ver qué pasó, porque ya me puso nervioso. No se pone. A mí no me toca, gracias a Dios. No, mire, todo comenzó... Lo sospechábamos, Andrea. No. Ya van a ver qué tan interesante, porque si bien es cierto, nosotros en redes sociales manejamos un refrán que dice, para todo hay un trino, pues el presidente Gustavo Petro acaba de crear ese trino. No me lo muestren todavía para que hablemos y contextualicemos un poquito. Resulta que ante la posibilidad de un incremento que se podía dar sobre la edad de pensión, ¿y por qué digo ese posible incremento?
El ministro de Hacienda, Ocampo, se encontraba en Cali cumpliendo agenda de lo que él tiene que hacer en su cartera. Aprovechó para dar una entrevista a un medio nacional, El País, y en esa entrevista le preguntaron un poco de lo que iba a ser la reforma pensional que el gobierno estará trabajando para este año, Nacho. Ahí digamos que el interés mayor de quien estaba haciendo la entrevista era consultar precisamente si se iba a incrementar o no la edad. La respuesta del ministro pues dejó una inquietud muy grande porque no fue muy claro si se daba o no se daba. Abro comillas, decía: discutiremos y llegaremos a un punto de vista del gobierno. En la mesa de negociaciones está el tema, hablando de ese incremento pensional. Incremento pensional no, incremento de edad. De la edad de sí. pensión. Recordemos un poquito, 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres, ¿correcto? Sí. Ante esto y ante la ola de críticas y preguntas que surgieron en las redes sociales, mira el trino que saca el presidente de la República, Gustavo Petro, a propósito de esto. Primero renuncio antes de subir la edad pensional. Maravilloso. Con eso, ¿Está en mármol? No sé, o sea, mire, para todo hay un trino en piedra, por y por lo favor. menos ya quedó guardado, pero se ha pronunciado y de manera vehemente el máximo mandatario de los colombianos referente a aumentar o no esa edad, Nacho, así que yo creería que usted por el momento... Pero vea, yo no lo por dudaría, favor. porque el presidente Petro Pero no lo ha dudaría sido coherente sí. con lo que ha prometido en No, tan campaña. coherente no. Sí, señor. No, porque lo de los prometió una aviones no fue reforma coherencia. y la reforma tributaria pero ahí está. pero lo de los Prometió aviones no reforma fue a la lo que salud, pasó ya ahí con va. la Que sea minería. buena o mala, Sí, no sé. lo pero que si pasó sea con la por lo que minería en prometió. Antioquia, no sé si usted tiene algo de Claro, información de eso. pero ¿Qué pasó en información Jericó y en así, todo? Sí. parafraseada, Nacho. Dígame. Bueno, mire, recuerden que el departamento de Antioquia tenía la potestad de poder dar títulos mineros para Sí. proyectos que sean de interés nacional. De hecho, el departamento de Antioquia representaba entre el 80 y 85% de los proyectos mineros de interés en el país, cobre, oro y otros metales. Ahora bien, este fin de semana... el director de la Agencia Nacional de Minería, el señor Álvaro, se me va el apellido, ahorita lo reconfirmo, hizo una reunión en el municipio de Jericó, pero al cual llegó Petro. también estuvo el presidente Gustavo Petro, pero también se reunió acá en Medellín. ¿Qué es lo importante de Le esto, cuento Nacho? como anécdota, los que estaban con el uniforme de la minera que hay allá, no los Anglo dejaron Gold. entrar. No los dejaron Sí, con el entrar. uniforme, sí, Nacho, eso es verdad, no los dejaron entrar porque tenían el uniforme y sin embargo también se pudo verificar que dentro sí habían personas que pertenecían a la compañía sin el uniforme. ¿Qué fue lo que pasó? Pues dijo el director de la Agencia Nacional de Minería que a partir de la fecha los proyectos que se llaman PINE, proyectos de interés nacional de extracción que ya manejaba el departamento de Antioquia, iban a pasar a estar ya en jurisdicción de la nación, es decir que el departamento de Antioquia no Perdió podrá la expedir ya perdió la un potestad. título minero más, ojo Nacho, que sean de interés nacional. Por supuesto acá estamos hablando de grandes empresas de minería. Ayúdeme usted, Nacho, que se sabe más los nombres. Está la empresa Anglo Gold, pero también está una empresa canadiense. Hay como 3 empresas Sí, hay 3 de gran empresas, sí. importancia en el departamento de Antioquia en Remedios, que lideran esos sí, hay- proyectos. Esto porque decían que esos proyectos de extracción que representaban interés nacional, pues la intención era que fueran manejados desde la nación para ellos poder hacer una vigilancia más concienzuda. Lo que tenemos pendiente, Nacho, es averiguar con el secretario de Minas del departamento de Antioquia esto que representa en cuanto a la estrategia que tienen de poder legalizar aquellos mineros ilegales, porque hay una diferencia también entre los mineros ilegales y los mineros que son artesanales. Le así dieron es, muy José. duro, le dieron muy duro al presidente Petro, por una razón muy sencilla. ¿Cuál es el mineral del futuro? Álvaro Parto. Álvaro El mineral Pardo. del futuro. El No, director. ese no es el mineral. Álvaro no es el mineral. Álvaro Parto, el director de la Agencia Nacional de Minería. No sé si tiene más futuro la semana pasada. Sí, Nacho, veíamos pero no. eso. ¿Cuál es el mineral del futuro que podría Contame. ayudar ¿Hidrógeno verde? para minimizar pues todo Ah, la para El minimizar el impacto impacto. ambiental. cobre? ¿El cobre? ¿Cobre? El cobre. El Vean. cobre. O sea, dentro de todas las baterías y todo lo que se viene. Lo menos para- contaminante sería sí, Lo el menos cobre contaminante. es de eso. No sé si Y- lo menos contaminante, pero es lo que más se va a utilizar con las nuevas Sí, y en tecnologías. Jericó están llenos de cobre. En Jericó. Sí, en esta mina de Ya Jericó. van a, Pero bueno. ya van a hackear la madre Laura. No por destino, sino por es como el metal que puede facilitar la gran construcción de baterías y X cantidad Es que de el cobre elementos. es un excelente Sí. conductor de electricidad. Porque el litio es muy complejo y el litio requiere de mucho gasto de agua y pues usted tiene que mover yo no sé cuántas millones de toneladas Que es el para com- extraer un kilito de Es el litio. componente fundamental de todas nuestras baterías. Bueno, ahí lo tienen, entonces, bueno, pues ahí vamos caminando con todo este asunto, ¿no? Yo soy convencido que la minería no es mala, pero en Colombia ha sido mala porque ha sido mal hecha.
Porque no hemos sabido. Hay países muy serios como Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Canadá, donde ponen unas restricciones y ahí sí, pues ahí fíjense, pero uno va aquí a la jura que después contaminen todo y se hagan los de la vista gorda. No, ¿Para que ganen ellos unos pocos mismos y se después nada? ganaron esto que está Nacho, pasando. uno de los diputados que estuvo criticando esta decisión de parte de la Agencia Nacional de Minería es el diputado Rubén Callejas, quien decía que esto es una gran pérdida para el departamento de Antioquia, Claro. porque precisamente se pierde esa autonomía, porque creo que el departamento de Antioquia era el único en el país que tenía, digamos, la jurisdicción para poder expedir títulos mineros. Se la Y acaban de esto quitar. había agilizado mucho en esta estrategia de cambiar esa minería que es ilegal. Sí, le quitan esa potestad a Antioquia, debilitamos Antioquia poco a poco. Bueno, voy con otra suya para ir a mi primera pausa. Bueno, entonces en últimas edad de pensión quedó claro, ¿sí o no? 30 predios quiere comprar el gobierno, ¿para qué, Andrea? Mire, ese derrumbe tan grande que se presentó en Rosas, Cauca, tiene incomunicado a gran parte del sur del país, buscando mitigar un poquito los estragos que esto ha causado y cómo resolver el tema. Es que, mire, Nacho, es impresionante lo que quedó registrado en imágenes. Cómo resolver el tema para poder dar paso y que puedan llegar los diferentes vehículos y poder reactivar la conectividad. El gobierno del presidente Gustavo Petro está poniendo en consideración la compra de por lo menos 27 fincas para los damnificados en Rosas, Cauca. Ellos están diciendo que igual están comprometidos con la financiación de una planta para una pulverizadora de leche para poder ayudar a las personas que han salido damnificadas de este desastre natural que sigue teniendo pues a más de 700 personas padeciendo los estragos de lo que fue esto. Mire, ya serían ofertas listas que se tienen, como le decía, sobre 27 fincas, 1.027 hectáreas para poder reubicar a 160 familias que se han dado por ese derrumbe, Nacho. Invierno bastante cruel. Don Duber, Nacho. hombre, estos asesinatos dentro de taxis y lo que ocurre, qué cosa tan lamentable, hombre. Y le tengo una más lamentable, Nacho. Pues usted me tiene, hombre, asesinado en un taxi en Cristo Rey. Sí. Aquí la tengo y tengo otra, un accidente en Barbosa. Sí, señor. Siga. Y le tengo otra. Un niño, Nacho, de tan solo 4 añitos que acaba de morir en el barrio Laya, acá en la ciudad de Medellín, en un accidente. Resulta que al parecer le cayó un muro encima y el niño pues fue llevado a un centro asistencial. Desafortunadamente pues los médicos no pudieron hacer mucho por él, llegó sin signos vitales. Es una noticia muy lamentable a esta hora. Y con respecto a las otras dos informaciones que no son tampoco muy alentadoras, es un hecho que se produjo en Barbosa el día de ayer, pues donde estaban consumiendo allí unos familiares licor, una mujer que fueron sus 2 hijos a visitarla en una finca. Ella tenía una escopeta porque había visto ladrones en la zona, estaban en la ingesta de licor, uno de ellos comienza a jugar con el arma, la mamá le dice que no le apunte, él le dice que está descargada, pero la activa y pues desafortunadamente sí tenía una bala, la mujer recibe un impacto y pues allí lamentablemente pierde la vida. El hijo que pues lamentablemente asesina a su madre se entrega ante las autoridades. Y ahora cerca del mediodía, Nacho, se presentó un homicidio aquí en el sector de la 80, entre la 80 y la 65 con lado sur. Un hombre que se movilizaba en un taxi pues fue también atacado a bala, allí se generó un gran trancón. Dicen las autoridades en la inspección judicial que esta persona llevaba dinero en efectivo, algunos dinero en pesos y también en dólares. Este hecho pues queda allí para la investigación por parte de las autoridades porque se desconoce el trasfondo de esto. ¿Estoy equivocado o no? ¿Había una racha de homicidios en la ciudad de Medellín? La hubo, Nacho, ¿Hasta la semana pasada. Fueron 8 días, 8 días. Sin homicidios. Desafortunadamente esta racha positiva se rompe con una persona que murió por varias heridas de arma blanca y golpes. Lamentable, don Duber. Bueno, entonces, ¿ya está? ¿No podemos ir a las pizzerías o sí? Nacho, es que ni las pizzerías y no, ya los delincuentes no respetan absolutamente nada. Ocurrió en el barrio de Buenos Aires el fin de semana. Allí se encontraba una familia departiendo, pues comiendo pizza y los delincuentes llegan en una motocicleta, uno de ellos desenfunda un arma sin importar que hubiera allí en el lugar una niña, intimida a los padres de la menor, el hombre inmediatamente se quita una cadena, una pulsera e incluso el reloj y pues el delincuente salió huyendo inmediatamente
allí con rumbo desconocido. Dicen las autoridades que a través de las cámaras se logró determinar que esta persona se movilizaba junto con otro hombre en una motocicleta, por lo que están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para la persona que entregue información que permita dar con los responsables de este hurto allí en esa pizzería del barrio Buenos Aires. Coordinadora apoya a todos los empresarios, a todos los colombianos. Me encanta este gran proyecto. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Muy bien, yo digo que vamos entrando al invitado para que no nos quedemos. Yo iba con el doctor Alarcón, claro, Nacho. Esa me gusta, patrocinarla con Coordinadora, vámonos. Lo voy a mandar a Australia. ¿Qué pasó en Australia? Nacho, en Australia Open, la segunda colombiana en la historia que se clasifica a la siguiente ronda del certamen. Ya lo había hecho Fabiola Zuluaga, lo hace María Camila Osorio, con un rendimiento del 61% en los puntos de saque, con tal avanzar a la siguiente ronda del Australia Open. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, que se enfrenta a Iga Swiatek, que es la polaca número 1 del mundo. Sin embargo, María Camila tiene con qué y esperamos que pueda dar el gran golpe. Qué bien eso, hombre. Y remato con usted, Barcelona. Barcelona ganó 3-1 la Supercopa de España. Real Madrid se quedó con el clásico y con la Copa. La celebración del equipo de Xavi Hernández, que tuvo como gran protagonista a Gavi, Robert Lewandowski y a Pedri, 3-0. El descuento lo marcó Karim Benzema. Recordemos que esta Copa se jugó, las semifinales se jugaron en Arabia Saudita. El equipo en donde milita David Ospina, que desafortunadamente se lesionó este fin de semana, Nacho, y también Cristiano Ronaldo, campeón del Barcelona. ¿Y qué pasó en el metro? En el Metropolitano, Nacho. Eso sí es que Nacho, mira, no. Por eso me le tocó tirar la calculadora porque me confunden de una forma. El metro lo llenó un país. Yo el metro, y hablando del metro, que se vara, que pasa todo lo que pasa con el metro. Usted me pone trampas a mí de titular. A veces, Nacho. Muy bien, cuente a ver. Le cabeceo el centro. Mire, Nacho, difícilmente trajeron a Teo, a Jimmy Chará, a Carlitos Vaca, ídolos del Junior de Barranquilla, y difícilmente se veía el Metropolitano lleno. Difícilmente. En Liga, incluso en finales. Mire cómo estaba la casa de la Selección Colombia para recibir a Juan Fernando Quintero. Sí, el de 29 años, el campeón de Libertadores con River. La promesa que en algún momento tuvimos en lo más alto del fútbol profesional colombiano. Llenó el Metropolitano solamente para su presentación, Nacho. Ahí lo vemos con la algarabía. Incluso Willy, el tiburón, en la parte de atrás, se viste con la 10 que tuvo Pachequito, Giovanni Hernández, el Pibe Valderrama. Y lo que es más importante, lo que él dice que es jugar en la casa de la Selección Colombia. Escuchémoslo. Por algo en la casa de la selección. He sentido ese apoyo siempre que tuve la oportunidad de jugar y desde el 2012 tengo la oportunidad de venir a este estadio con la selección. Sí, señora. ¿Qué? Vamos con corte entonces y ya volvemos. Sí. Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Don Felipe Muñoz, ¿quién es doña María Andrea? Pues él es el director para el departamento de Antioquia de Colfecar. Ella nos va a explicar qué es Colfecar, pero a grandes rasgos es esta asociación de transportadores de carga y otros también de la parte de la industria que está representando precisamente los intereses con todo lo que está sucediendo acerca del decreto que salió por parte del Ministerio de Transporte de regulación de los peajes. Muy bien. Don Felipe, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Nacho y a toda la mesa, muy bien, muchísimas gracias. Para poderles contextualizar a todos ustedes, inclusive creo que nos hizo falta un dato, Andrea Sierra, sí, señor, que es bueno compararlo con países de la región, cantidad de peajes en Colombia versus el resto de los países. ¿Por dónde quiere iniciar usted para que la gente entienda bien este concepto de los peajes? Por el principio, Nacho, porque sepamos cuántos peajes, ay, qué bueno que está aquí el director, eso me da mucha tranquilidad. ¿Cuántos peajes tenemos en el país? Entonces, mire, director, fue muy difícil encontrar un dato exacto. Sí, no hay claridad. Porque colegas de diferentes medios de comunicación tienen una cifra, el INVIAS no tiene una cifra clara, muestra diferentes, entonces... Entonces, a ver, deme datos. ¿Cuáles datos encontró? Empecemos con la primera gráfica. ¿Cuántos peajes hay en Colombia? Según
Entonces, según dos medios de comunicación diferentes, o hay 168 o hay 174 y según el Invías, cerca de 180 peajes. Y yo le tengo otro, perdón, le meto la cucharada. ¿A usted le tiene otro número? Claro que sí, según ¿El la de quién? Asociación de Transportadores de Carga ATC hay 170. O sea, Está en ese rango. Y mi dato son 173. Hágame el favor. Pero el dato son 174 y ya les explico por qué. ¿Por qué el dato son 174? Porque son 173 activos. Activos funcionando. Hoy entró el de la concesión abajo en el Nordeste, el del peaje de Vías del Nordeste. Con ese se completan los 174. Que están operando en este momento en el Que país. están operando, claro que la comunidad hizo un bloqueo porque no están de acuerdo con que entre a operar este peaje. Y, o sea que siguen ¿Y aumentando. cuáles 173. hay inactivos? ¿Ustedes conocen algunos Claro, inactivos? hay peajes inactivos, hay peajes que resultan, claro, los peajes de Urabá, por ejemplo, quedaron señor. las casetas porque Ah, quedaron sí, inactivas. señor. Después del bloqueo, sí, señor. Entonces, si tú coges Ya. y mezclas todo eso, los activos, que hay unos inactivos en Urabá, hay unos inactivos que posterior a las protestas del 2021, entonces si tú coges todo eso, te dan 180 y algo. Entonces me imagino Más que de estos, 180, ok. sí, entonces me imagino que estos de Niquía, el famoso pedito social, también se cuenta Claro, con peaje. la inactivos. estructura está, claro. Ah, muy bien. Siga María Andrea. ¿Quién? Andrea Sierra, perdón. ¿Quiénes operan los peajes? Y eso es fundamental para entender el tema tarifario. Listo. En Colombia se pueden operar los peajes por diferentes entidades. Miremos quiénes son. Podemos tener el Invías, que opera aproximadamente 34, o la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, 113 de ellos. También pueden ser operados o por las gobernaciones, o los distritos, o las municipalidades, ¿correcto? Estamos bien, son 3 tipos de peajes. ¿Por qué resaltamos solamente estos, Nacho? Porque son los que están resaltados en el decreto que se conoció hoy, por alguna razón con fecha de ayer, en el que se habla con tarifas, pero ya le voy Sí, a y desarrollar hay esa. que hacer una aclaración. Por ejemplo, los otros peajes, hay uno que el que pagamos para ir para el aeropuerto pertenece a la gobernación. Es de la gobernación. Sí, De señor. la gobernación, o sea, sí. La gobernación es autónoma de Asume, definir la tarifa asume de- para que la gente... Sí, no, el del túnel no. El del túnel ya es privado, eso lo vendieron. el del túnel de Oriente, Sí. gobernación. Gobernación. Y el ¿Todavía es otro- gobernación? Pero eso ya lo vendieron. No, ¿a quién se lo vendieron? Sí, claro. Ah, El no. túnel de Oriente. El túnel de Oriente hace parte de la infraestructura de la gobernación, porque es que... Bueno, pero lo para tú entregaron establecer- concesionado, pero yo tengo entendido que eso no sé si es algo... Túnel de Oriente se llama, pero es una concesión de la gobernación. Así como en su momento Atovial era una concesión de la gobernación. Atovial, sí, eso Sigue es. siendo Muy una bien. concesión a cargo de la gobernación. Estamos mirando el panorama a nivel Colombia. Y en ese panorama, aclaro Nacho, tarifas 2022, por supuesto, porque No te apenas preocupes. estamos en la actualización de tarifas. Sí, exacto. ¿Cuál es el peaje más costoso que nos encontramos, director? Y nos lo encontramos, mire la coincidencia, en la capital, en Bogotá. Veamos ese top 5 de los peajes más costosos. Bogotá, Villavicencio, 20.100 pesos. Mire, Nacho, 3... Pregunta. Sí, señor. ¿Es costoso o no es costoso? Porque hace falta un Ok, dato importante. en relación Los a cómo kilómetros. está, por ejemplo, No, la vía no y lo que cómo hace. está, sino del tramo. Ok. ¿Cuánto tramo? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? Es que hay varios análisis Mire, si que no usted son habla claros. del Tienes del razón. aeropuerto, a mí Eso. me han dicho que es el aeropuerto más, el peaje más La costoso de este concesión país. más corta. ¿Por qué? Porque usted va por ahí y son 14 kilómetros. Usted paga 10.000, 11.000 pesos, no sé cuánto estará ese peaje, por 14 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? Vuélvame a poner la gráfica, si son tan amables, en la vía Bogotá-Villavicencio. Pero ahí hay que hacer otro análisis, Nacho, y es el siguiente. Usted para ir de Medellín a Río Negro tiene dos opciones. Sí. Usted se va por el túnel y paga el peaje caro, Sí. o da la vuelta antigua que siempre y paga un peaje más económico. Sí, señor. ¿Cierto? O sea que usted está pagando la forma de llegar mucho más rápido Por en una tiempo. infraestructura Tiene toda la de razón, punta. sí. Pero ¿A Villavicencio? Bogotá-Villavicencio solamente hay una forma de llegar. Averígüeme cuántos kilómetros hay Bogotá. No, y le doy otro dato que es una pelea que los transportadores dieron mucho tiempo. A ti te cobraban el peaje y te mandaban por la vía vieja. Ah, sí. O sea, tú lo pagabas y Y te lo mandaban mandaban. por una vaina que qué se llamaba maravilla. Pipiral, que es una vía antigua. Ahorita, porque esa vía se derrumbó, nos permiten pasar por la vía Bogotá-Villavicencio. Sigamos. Sigamos viendo ese top en el que estábamos. Ese Nacho, PRIS, ese ya lo hemos hablado aquí, Tres. en 19.300 pesos. Pero, Nacho. Esperaban que el flujo vehicular se cumpliera para el año 2032, lo cumplieron con 10 años de anticipación. Eso está dando plata. Digan lo que digan, ese túnel lo van a librar cuando menos Nacho, pensemos. Y sube. Ese sube ahorita. ¿Cuál? La próxima, el Ya de- subió. El del túnel de ¿Usted ya Oriente. fue? No, 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 todavía no ha subido. Porque hay Pero dos va a subir. de los dos Ahí peajes depende de la que ya- gobernación, eso es potestad de la De la gobernación. gobernación, Ellos les sí. entregaron esa infraestructura y ellos deciden. Pero eso está en manos de un privado. Lo que pasa es que una No cosa es es una que lo concesión. opere. Vea,
Los ¿Quién lo opera? El recaudo del peaje muchas veces lo opera un privado, pero la infraestructura le puede pertenecer a 3 personas. Ah, bueno. A Envías, a la ANI o a una entidad departamental. O en los casos de los distritos especiales, pero es que hay peajes en Cartagena. Muy bien, entonces sigamos con ese. Nacho, entonces vamos en el segundo, que es de Antioquia. El tercero, Antioquia, túnel de Occidente, 18.100. El cuarto, Antioquia, Palmitas, que es la vía alterna al túnel de Occidente. Entonces aquí lo que nos decía el director es que usted tiene la opción cuando va para el oriente de o paga el costoso por menos o paga el económico. No, pero que no es tan económico, pero es más barato. No, pero por el de Palmitas es el de para ir a Urabá. No. El de la vieja vía al occidente. ¿La vía tradicional para ir a... Oiga, en serio. Sí, yo también. De la sierra, en serio. Nacho, Ya están en Por esa vía uno, y esa plata se perdió. ¿Usted se acuerda que tuvimos acá un campesino de Palmitas diciéndonos el abandono en el que tienen el Pero como, o sea, corregimiento? que hay 3 peajes 16.200. en el top 5 que son de Antioquia los Sí, más señor. costosos. Sí, ¿Y señor. dónde ellos van para el aeropuerto de Río Negro? Vayan el volumen. Ajá. Pero Es que aquí hay un venga, le doy concepto. otro dato. En Colombia hay un peaje que vale 142.700 pesos. Pero eso es una para un revelación. carro, Para vehículos camión. particulares. Estamos hablando de tractomula. Ok. Pero, o sea, ¿Cuánto? un peaje que vale 142.700 es el peaje de Maruaco en Atlántico. Increíble. Y hay otro, 133.000 pesos, peaje de Puerto Colombia. Los dos son de la para misma venirse por concesión. toda la paralela al mar a Cartagena. Exactamente, la que coge la ruta. Y eso paga una tractomula de Y cuántos eso euros. paga una tractomula de 6 que quiera coger esa ruta. Bueno, sigue usted con su informe. Le tengo también los más costosos de los que son operados por el Estado. Y miremos cuál es esa tarifa que se tiene. Puerto Triunfo son 13.500 pesos. Cocorná, que es Antioquia, Seguimos todos en Antioquia. Oiga, pero 13.500 es que pesos, esta sí, ella señor. Buscó toda Antioquia. Hombre, Eso yo fue no lo los que le busqué. arrojó. ¿Cómo le parece pues a usted esto? Y nos faltó ahí el primero. Bueno, no, ahí está, Cerritos Puerto 2. Triunfo, Cocorná, Cerritos 2, Carimagua y San Vito. Y le voy a explicar por qué eso. Sí, señor. Venga, le voy a explicar por qué. Vea, por ejemplo, Cocorná, que es el que nosotros conocemos. Cocorná era un peaje que antes era de Devimet. Y esa, sí, Se ellos hizo devolvieron. reversión en el año 2018. Sí, señor. Pero lo que pasa es que como no hay una norma, la única ley que habla de peajes en Colombia es la ley 105, ¿cierto? Y no es claro el tema de cómo se establecen las tarifas. No hay claridad en cuántos kilómetros de uno al otro, no hay claridad en los servicios, no hay claridad en si es doble calzado o calzada sencilla. Cuando se hizo la reversión de ese peaje, estaban con peaje de precio de concesión. Pasan al Invías, pero siguen conservando el mismo precio. Y una cosa es el precio de operación y otro el de construcción. Muy bien. Lo que hablábamos acá con ustedes, ¿se acuerdan, Nacho López? Que hacíamos Sí, esa señor. diferenciación. Bien, pueda continuar. ¿Cuál es el peaje más económico del país, Nacho? Pues el de mi casa se irá cuando me cubran el peaje porque tengo que ir a una bolsa de leche y me dejan Entra con entrar, un ¿sí o pollo no? bajo el brazo. Porque el resto, pues, yo no creo que aquí haya nada barato. ¿Cuál? En Atlántico nos encontramos el peaje más económico, el peaje llamado Papiros, 2.400 Ah, pero eso es un pedajito social, ¿o qué? Así como el que Técnicamente. teníamos aquí. Sí, Técnicamente un pedajito Muy social. similar. Papiros, el más económico. Ese es el que nos encontramos. El departamento o los departamentos con más peajes, Nacho. Pues claramente Bogotá, siendo capital, se tiene que llevar ese primer puesto. Luego Cundinamarca, ese 244 ahí tiene un error, son 24 en Antioquia. Cundinamarca tiene 35, Antioquia tiene 24. Antioquia no es 244, hacemos disculpas, son 24 peajes. Después sigue Cundinamarca con cuántos. 35, no, 35 a la cabeza y luego Antioquia Muy bien. con 24. Departamento con menos peajes, pero que tenga peajes. Hay departamentos que no salen. Que no tienen. Norte de Santander y Quindío tienen solamente 2 peajes. Son los departamentos con menos peajes. Nacho, usted me hacía una pregunta. ¿Y usted por qué no me averigua entonces, Andrea, cuánto cuesta ir, por ejemplo, de Bogotá a Cartagena? ¿Pero en cuál carro? En el un mío vehículo o particular, no, En en un vehículo vehículo particular para que saque la particular. cuenta para todo el Categoría mundo. 1, para que lo miremos. Y además hicimos el ejercicio con 3 categorías, con las más comunes. Categoría 1, ¿cuánto cuesta ir de Bogotá a Cartagena? En nuestro carro 128.000 pesos, en buses 161.100 pesos, en vehículos de pasajeros un poco más grandes 321.800 solamente en los peajes. Usted también me preguntó, ¿y cuánto costaría ir de Medellín a Bogotá? Y nos lo preguntamos también, 74.800, 106.400, 128.000 pesos. Y de Medellín a Cartagena, 107.000 pesos, 133.100, 179.400. No me parecen unas cifras locas. No, Esa categoría exorbitantes. 107.000 pesos. No me parece costoso.
porque por lo general pues usted va con familia Pero o va está mínimo dos. económico, No, Medellín, pero está vuelvo y lleno. le digo, pero lo que da tristeza es por lo que usted está pagando por esas vías. Es que usted cómo le por ocurre la pagar calidad de aquí las vías. por Palmita, la Por vía, la trochas. antigua vía, a Santa Fe de Antioquia, pagar Sí. un peaje de 16.000. Que Nacho, se matan ellos mismos, es decir, son ¿qué hay de diferencia? 2.500 pesos. Pero es que el análisis que hace Nacho es el correcto. Y es el análisis que, a ver, digamos que yo creo que el sector ya está, el sector del transporte de carga y la comunidad ya tiene claro de que se paga para el desarrollo de una infraestructura. Sí. Eso lo tenemos claro. Por Lo que una buena vía. Lo que pasa es que nunca se dio claridad en qué es lo que estoy pagando. Estoy pagando una doble calzada, estoy pagando un servicio, Sí. estoy pagando... O sea, tienen que haber unas normas claras de a cada cuántos kilómetros debe haber un peaje. Pero venga, pare ahí. ¿Usted está pagando por un buen servicio o realmente esto es un impuesto vehicular adicional? Un impuesto. Porque entonces cuando usted paga por el tramo tal, esa plata que se recauda es para mantener ese tramo, para que funcione bien y no para repartirlo para el Pero resto en del la país. teoría, sí. Y pero haga el análisis de todo lo que se paga, todo lo que paga un vehículo para poder rodar en el país. Impuesto de rodamiento. Por eso, entonces es un impuesto. Sí, impuesto de rodamiento, peajes y la tasa que le ponen en cada galón de gasolina se ponen, en el caso del diésel, son 301 pesos por cada galón de diésel que se tanquea. Y en Colombia se tanquean mensualmente 191 millones de galones Y agrega mensuales. el Y yo ahí SOAS. le hago una pregunta, director. ¿Cuántos peajes están a cargo del Invías y cuántos a cargo de la ANI? Tenemos. Porque hay una división ahí también de los Claro, regionales. tenemos 111 peajes a cargo de la ANI. Comparto el dato de los 114, Sí, de los señor. 113 que tú tenías, pero lo que te digo, activos, tengo 111, 34 del Invías y 28 en departamentos y distritos Y especiales. se lo agrego a Antioquia, que me lo preguntaba Nacho Siempre. López. Invías en Antioquia tiene aproximadamente 8, ANI tiene 7 de esas concesiones que se tienen en el departamento. Entonces, ahí es donde empieza uno a revisar qué es lo que estoy pagando. Sí, señor. Y cuando en el caso de los transportadores de carga se hace todo el desplazamiento para poder mover las cargas y mantener la dinámica económica del país, porque se mueve en camiones el 95% de las cargas del país, nos damos cuenta de que hay desarrollos de infraestructura, pero no hay conectividad. Y el ejemplo más claro es el ejemplo del suroeste. Tenemos la concesión La Pintada, con una doble calzada entre Bolombolo y La Pintada, una doble calzada, pero ¿cómo hago yo para llegar a esa doble calzada? Me toca dar la vuelta 75 kilómetros adicionales por Santa Fe de Antioquia, porque la concesión que me debería conectar, que es Pacífico 1, por Amagá, no tiene paso para tractocamiones. Entonces, hay desarrollo de infraestructura, más no hay conectividad. Mientras que no haya conectividad, no hay manera de que se le pueda sacar el jugo al desarrollo vial y a los peajes que están pagando. Muchos televidentes, muchas personas que se encuentran conmigo en la calle me lo preguntan. He tratado de asesorarme a muchas personas. Los peajes, después de terminar su concesión, no deberían seguir subiendo de precio. Hay muchas concesiones ya terminadas, pagadas y libradas. sanadas. Su costo de operación ¿Qué debe ser debería otra ser... cosa, Nacho? Un tiempo límite. No, Sí, son es 20 que- años. Usted en una concesión Pero entrega hay unos que 20, siguen. 30 Sí, años. 20, 25 Pero años. es que unos que cumplen y siguen. No, se por quedan eso. No. callados. Entonces, lo que pasa es que cuando usted llega hasta el punto, a usted se le cumple lo que pasó con Devimed. Por ejemplo, llegaron hasta un punto y renunciaron a esa y la ANI se quedó con ella. Usted puede seguir, pero ahí viene la pregunta, yo sigo, pero pagando lo mismo, cobrando los mismos peajes. Es que ese es el- Ahí hay una tumbada que nos está metiendo, porque lo costoso es hacer la vía. Claro, es que por eso te digo, una cosa es un valor de operación y otra cosa es un valor de construcción. Estamos de acuerdo en que si el privado hace la inversión, obviamente él quiere retornar su inversión y pues con una utilidad, ¿sí? Y eso es la forma del modelo de concesión. Pero cuando se termina la concesión, cuando ya se hizo todo el desarrollo y vuelve al Invías, pues el costo es el costo de mantenimiento y operación, más no el de desarrollo. Ahí debería tener un valor diferente. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo y te digo, solamente hay una ley en Colombia que habla de peajes, que es la ley 105. Nunca se desarrolló claramente cuál era la forma de establecer las tarifas. Y en ese vacío legal es que estamos en ese problema. María Andrea, ¿usted tiene algo ahí del decreto? ¿Lo quiere leer o usted, Andrea? Yo tengo el decreto, bueno, mire. léame, por favor, ¿qué dice? Y contextualicemos. Y fue como extraño, la emisión de ese salió, Pues, era llena, es que antier, Nacho, mire, raro. es que ese es el cuento. El viernes 13, el ministro Germán Reyes, ministro de Transporte, sale a hacer este anuncio en una emisora nacional, Blue Radio, y le damos todos los créditos, por supuesto, en esa conversación, y él dice, no se va a hacer alza de las tarifas de los peajes, ojo, operados por la ANI y el operados Invías. por el Invías. Él hace el anuncio. Pare ahí. ¿Cómo son las carreteras de la ANI de Invías?
¿En calidades? Sí. No, pues en calidades depende, porque por ejemplo si tú vas al Valle del Cauca, la reversión del Valle del Cauca la tomó Invías, esas vías están en muy buen estado. Muy bien. Si tú tomas las vías de la ANI, algunas están en muy buen estado, algunas están como el caso de Pacífico 1, en los cuales ellos tienen un desarrollo nuevo que va en un 98%, pero por donde transita el usuario es un terreno ¿Ruta del inafirmado. Sol de quién es? ¿Cómo? La Ruta del Sol. Ruta del Sol, acuérdate que fue el problema de Odebrecht, entonces se hizo la reversión y esa reversión está en manos de que el Invías saque el proceso de licitación. Continúe, Andrea. Le hace el anuncio, pero al ministro, se le pasó un datico. Germán, sí. Se le pasó un dato pequeño, menor, y es que el anuncio no se puede hacer sin decreto publicado primero. Y como no había un decreto ni publicado ni firmado, o mejor, ni firmado ni publicado, a las 00 horas de hoy, pues a pesar del anuncio y muy ministro, se dio el alza de los peajes. Hoy, luego de que se conoce ese escándalo, de que sí hay alza y todo esto, pues se conoció un decreto. Lo paradójico, director, es que ese decreto tiene fecha de ayer 15, pero solo se conoció hasta el día de hoy. Y el decreto, Nacho, dice, artículo primero, no incrementar a partir de la vigencia del presente decreto las tarifas de peaje a vehículos que transites por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura durante la vigencia del presente decreto. Y ahí estamos en el lío más grande, Nacho, porque... Entonces, ahora sí, como usted lo tengo aquí sentado, lo tengo que meter en camisa de 11 varas sí, después de esta pausa. Queda uno con intrigas, porque aquí están sucediendo dos cosas paralelas en esto que en el actual gobierno. Lo primero, un incremento en los precios de los combustibles. Dicho por el presidente, no le voy a subir el ACPM al transporte. No, el ACPM subió. ¿En cuánto subió? Subió entre 54 y 65 pesos en algunas ciudades. Y recuerden que un camión de estos no tanquea 10 no, galoncitos ni 20 galoncitos. No, esos son 200, 300 y eso traga, porque es que está moviendo peso. Y entonces se viene toda esta parafernalia donde uno dice, bueno, entonces por un lado yo les tengo que seguir subiendo, pero es que son muchos y donde me pongan bravos me vuelven a hacer un paro camionero. Entonces démosles el pañito de agua tibia y decimos, como son poquitos los concesionarios, los que tienen, pues entonces no les subamos peaje. Sí. ¿Esto es una mala interpretación o esto es un juego político? No, a ver, Nacho, a mí me parece que es lo que pasa el día de hoy es un hecho desafortunado como nación. ¿Por qué? Nosotros no tenemos otra lectura que darle, sino que realmente estamos frente a dos incumplimientos. Que se incumplió mucho o se incumplió poquito con lo del combustible porque fueron 65 pesos. Se incumplió. Claro. Aquí estamos en una situación similar. El gobierno trata de tomar medidas para frenar el alza inflacionaria, ¿sí? Pero o no hay una articulación debida en todo el proceso, que ya sería una no constante. no se están hablando bien entre las partes para lograrlo. Tú lo decías ahorita al comienzo. El anuncio tenía que estar acompañado de la publicación del acto administrativo para comentarios, para evitarnos esta situación del día de hoy. Ahora estamos en una situación en la cual en este momento ya han subido, de los 173 peajes, han subido 53. 53 peajes ya subieron. Algunos por encima del IPC. Y de esos que subieron por encima del IPC, uno de aquí de Antioquia. ¿Qué es cuál? El peaje de Cisneros subió un 48%. Ay, ¿cuánto? 48%. Ah, barato. El peaje de Cisneros, venga, miremos a ver. Subió un 48%. Es de los de la ANI que está por encima de IPC. Entonces, es donde uno... Entonces, venga, si el gobierno... Porque nosotros tenemos que reconocerle al ministro que siempre nos sale y trata de ponerle la cara a ver qué vamos a hacer. Pero o no le están ayudando en gobierno o no se hablan entre los ministerios, porque esto es una decisión que tiene que tomar con Hacienda también para ver de dónde vamos a sacar, porque pues, al concesionario hay que responderle por lo que tiene pactado. Pero o no se están hablando o no se están articulando en lo administrativo, pero... Pero mi pregunta el millón para ustedes es la siguiente. ¿Ustedes están contentos? ¿Contentos? Claro, no subieron los peajes. Ustedes son como gremio, transporte, todo esto, ustedes... O sea, es que yo lo que entiendo, esto es una cosa política, para que ustedes no se pongan bravos. Que no hagan paro. O sea, les di la zanahoria, les doy garrote con pero subirles. Es que sí subieron, pero Nacho. es que sí subieron, pero Nacho. es que sí ¿Cómo subieron. así que no subieron? Pero ya los van a bajar.
porque se van a meter en la pelea. Si subieron, no, ya los van a bajar, por eso salió el decreto. Y los Sí, tienen pero- que, según el decreto, por lo que entiendo, Se los tiene que tienen cumplir. que bajar todos. ¿Y cuál es el plazo para bajarlo, Nacho? Nacho. Es que esa es la no otra sé. cosa. Tienen hasta el 31 de diciembre del 2024. Es decir, ¿Para qué? tienen 2 años para ¿cómo que se así? regule. Le voy a leer. No, pueden ir haciendo. No, vea, para de horas. A ver, sí. Hay que esperar, porque en un trino del señor presidente mencionó hace poco, Sí. en la cuenta de Twitter del presidente, que las concesiones que hayan incrementado el balón serán sancionadas por la superintendencia. Eso hay que analizarlo en un contexto jurídico, hasta dónde el Estado es posible que haga eso Sí. con base en el proceso del acto administrativo. ¿Sí? Eso no es claro. No sabemos de qué manera el ministerio se va a sentar con las concesiones que ya subieron. Nosotros como sector esperamos que pase lo que dice Nacho, que se bajen. No solamente por el sector transportador, es que realmente la competitividad del país está fuertemente afectada por la deficiencia en infraestructura y por el incremento en los peajes. Entonces eso. es un tema de inflación. Entonces a ustedes están contentos porque o la Sí, se bajan da. y no la suben. Y los que terminaron metidos en camisa de 11 varas dicen que las pérdidas pueden ser por encima de los 8 billones de pesos. No hacer estos incrementos. Algunas concesiones grandes del país fue un pequeño grupo de empresarios que tienen estas vías y algunos dicen no pueden subir. Pero es que nadie les está diciendo que esa plata no les va a pagar. Ahí es donde entra el artículo 2. Que el artículo 2 dice que se les va a encontrar... ¿De ojo, qué? ¿De otra reforma tributaria No. o de la cancelación de las minas? ¿De dónde va a sacar este Ahí- gobierno? ahí ¿De dónde? Ellos hablaron de un proceso... Valorización. De valorización de los predios aledaños a las vías. Entonces, ¿usted cómo le cobra valorización a una vía que ya lleva 20 años hecha o 25? Y ahora sí les voy a cobrar una... venga, les voy, aquí valorización porque les hice esta carrera eterna de 25 años. Pero, Es una cosa loca. Nacho, con seguridad te digo que las concesiones están blindadas en eso. Ellos esa plata no la pierden. Las concesiones no pierden un peso de eso. Alguien va a perder, Eso pero no van a está, ser ellos. eso está blindado. Contractualmente lo tienen totalmente claro. ¿Qué tan viable y qué tan conveniente podría ser unificar la tarifa de los peajes en Colombia? No, te voy a decir por qué. Porque es donde hablamos ahorita de lo que tú estás pagando. ¿Sí? Es un momento muy importante este análisis que se hace público de los peajes para que revisemos que si haya un estándar, pero con base en si la vía es doble calzada, si la vía tiene servicios, Si hay túneles. ¿sí? Si tiene túneles, o sea, que haya una tarifa acorde a lo que la vía te está dando en eficiencias. Ahí sí estaríamos de acuerdo. No sería debido estandarizar una sola, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, yo como usuario, ¿cómo voy a pagar lo mismo de los llanos de Cuibá a Tarazá, que es calzada, 123 kilómetros de calzada sencilla, a una doble calzada, por ejemplo, la que sale de Medellín hasta Santuario, que es una doble calzada en unas condiciones diferentes? Entonces, estamos de acuerdo en que de pronto no tiene que ser una tarifa estándar, pero sí tiene que hacerse un estudio claro de cómo se paga ese costo-beneficio. Categorizarlas. Exacto. Pero sobre el costo. Sobre él. Lo que usted dice. Sobre el costo. Una cosa es hacer la carretera. Ah, Eso sí, me vale. Y claro. depende de donde usted la haga. En la costa probablemente es más barata que hacerla que aquí en Antioquia. Pero es que por eso- montañas, por túneles, allá es más plano. Una vez que se entregue esa concesión, deberían ser unas tarifas estándares para todo el país. ¿En qué sentido? Por kilómetro el mantenimiento Pero es vale que- tanto. Su concesión es de 100 kilómetros. El peaje es de 10 pesos. Sí, Su concesión es de 200 kilómetros. La solidaridad entre un peaje que no sea tan costoso con este que cuesta más, Pero pero si se terminadas. regula de pronto las tarifas se pueden ahí estandarizar, pues, no sé. Pero pasa lo siguiente, según el número de kilómetros. Por ejemplo, vámonos a los ejemplos de aquí Antioquia. La concesión más corta de cuarta generación es Pacífico 1, que son 52 kilómetros. Yo no puedo pagar lo mismo en un peaje de una concesión de 52 kilómetros a una concesión de 120 y tantos kilómetros. Porque el mantenimiento de un kilómetro de vías es realmente costoso. Pero sí tiene que haber un estándar, venga, cuántos kilómetros son, qué le ofrezco yo al usuario. Y con base en eso, entonces ahí sí debería haber una tarifa, pues, justa. El kilómetro así en esas características vale tanto. Si es doble calzada, 3 kilómetros, tanto le hicimos el cuarto, etcétera. Sí, cosas, no sé, 1000 cosas se pueden pensar con eso. Sí, algo así, porque es que realmente, vuelvo y te digo, no hay claridad en cómo se establece esta tarifa. Y Director. al no haber claridad en eso, pues estamos en esta situación en la que encuentras sus peajes de 2.400 pesos y peajes de 147.000 pesos. Director, ¿les preocupa, les llama la atención que si para este año se congelan las tarifas, para el otro año el alza sea El por doble. 2?
Por eso lo importante no es solamente dejarlo en este tipo de anuncios, así como el tema, por ejemplo, de la CPM. En el ACPM, ¿cuál es nuestra invitación al gobierno? Ya ratificaron que no van a subir el costo del diésel a junio del 2023. Bueno, listo, vámonos, pero no nos quedemos solamente ahí. Hagamos una tarea juiciosa de analizar la tarifa del combustible. Que la tarifa del combustible tiene 5 impuestos. Cada galón que pagamos de combustible tiene 5 impuestos. Ahí hay 1.200 pesos de oportunidad para mirar a ver qué vamos a hacer en temas de competitividad y para temas de medidas antiinflacionarias. En peajes exactamente lo mismo. Es la oportunidad para que tengamos este periodo de tiempo para hacer una discusión juiciosa. Claro que ya lo que está firmado en contratos es complicado, pero ya estamos hablando de las vías 5G. Entonces, analicemos cómo van a ser estos peajes de aquí para adelante, porque realmente hoy funciona de que según el ejercicio financiero te pongo la tarifa de peaje, según el volumen de vehículos. Entonces, ese es un análisis que toca hacer. O sea, hay que analizar con toda claridad cómo se establece esa tarifa. No puede seguir siendo a conveniencia de lo que se necesite para el equilibrio económico del proyecto. No. ¿Cuántos camiones están circulando por Colombia en la actualidad aproximadamente? 365.000 camiones, entre camiones de configuración C2 a tractomulas. ¿Cuáles son las rutas que más utilizan estos camiones? Medellín-Bogotá, Bogotá-Barranquilla, Barranquilla... Medellín-Bogotá, Medellín-Buenaventura. Bogotá-Buenaventura es una de las más duras. Bogotá-Buenaventura es de las de mayor volumen. Por más duras, pero tanto no, en volumen... en mayor volumen. En volumen. En vía está bien Buenaventura con... Con Bogotá es mucho mejor Bogotá-Buenaventura que Medellín-Buenaventura. Medellín-Buenaventura estamos bastante complicados. ¿Pero por qué? ¿En qué sectores, por ejemplo? Por este sector aquí cercano. Hoy en día tenemos 75 kilómetros adicionales porque en una tractomula tú no puedes salir de Medellín, que tú te acuerdas que uno salía por Primavera, listo, hasta La Pintada. Hoy día toca salir por Santa Fe de Antioquia, porque la carretera de Pacífico 1 no tiene condiciones para el tránsito de tractomulas. ¿Cuántos peajes adicionales son? Adicionales no, es el mismo peaje, pero es un peaje un poco más costoso que sería coger el peaje de... Nos toca coger 2 peajes más costosos, no es más, pero es más costosos, que es el peaje del túnel de Occidente, 1, y el peaje de la Pintada, de la doble calzada. Ok, porque antes pagábamos, por eso, entonces el del túnel y el de la Pintada. Porque antes pagábamos el de Primavera, que era un peaje más económico. Sí, por eso. Y en la carretera que se derrumbó pagaban solamente uno. El de Primavera, exactamente. Director Felipe, yo quiero volver al tema del decreto, porque una de las motivaciones precisamente de que este decreto saliera es la inflación. Claro. Y reza el decreto en uno de sus apartes que la intención es que congelar estos peajes pues pueda repercutir precisamente en la cadena de suministros. Claro. ¿Esto realmente sí se va a ver? Háblenos de eso, porque generalmente cada vez que sube la CPM nos sube la papa. Si sube el peaje, nos sube el arroz. Ahorita que subieron 53 o entre 53 y 65 pesos el ACPM, pero se congelan las tarifas de peaje, ¿qué podemos esperar los consumidores? Mira, lo primero que tiene que haber... Colombia tiene varias falencias que es importante que se hagan de manera constructiva, que el gobierno las tome. Una de esas es el tema de los precios. Sí. Dense cuenta que muchas veces cuando hay anuncios de paros de transportadores, al día siguiente subió todo. Pero pongámosle lógica a la logística de las cosas. Lo que está hoy en los anaqueles no llegó hoy. Ya venía de proceso de almacenamiento. Entonces, ahí tiene que haber un control de precios importante de todo este tema, porque los precios se genera un tema de especulación y todo sube impresionantemente. Acuérdense ustedes todos los precios que subieron en el paro del 2021 y que bajó. No, nada. Ahí se quedaron. Bajó, todo se quedó ahí. Y los transportadores de carga hicimos un esfuerzo máximo, arriesgando la vida, porque tractomula que veía, tractomula que levantaban la piedra, ¿sí? Para mantener la cadena de abastecimiento en todo lado, pero todo subió. Impresionantemente todo subió y nada bajó. Entonces, ahí hay un tema importante a revisar. Ahora, en este momento, nada ha bajado. De los insumos de nosotros, nada ha bajado. Una llanta de una tractomula de calidad regular, 2.300.000 pesos. Los insumos están disparados. El combustible subió y los peajes no han bajado. Cuando bajen, de pronto nos ponemos, como dice Nacho, contentos. Pero en este momento no han bajado. Y el tema no es que bajen, es que realmente hagamos el ejercicio como país y hagamos el análisis. Fórmula del combustible, fórmula de los peajes. ¿Cómo va a ser la manera justa de cobrar esto? Si usted se viene por una carretera como se está planteando desde el Valle del Cauca hasta Medellín con estas 4G, yo pienso que nadie diría no pago.
porque vengo por una carretera con 4% de inclinación, en un tráfico bueno, buenas islas, donde parquear, carreteras muy estilo pues estas internacionales. Ahí no sería tanto el problema porque ahí el camionero o el conductor lo dice, vale la pena. Claro, porque es que por Pero ejemplo, en estos interruptus que usted dice, entonces pago aquí un montón y llego a la otra a una trocha. Vuelvo y te digo, el problema es que hay desarrollos de infraestructura más no conectividad. Mientras que no se logre la conectividad en corredores, por ejemplo, el corredor que me saque de aquí a la costa. Analicemos otro caso aquí en Antioquia. 3 concesiones, Vías del NUS, Magdalena Medio 2 y Autopistas del Nordeste. Vías del NUS va hasta Remedios, toda esta zona por allá, y debe conectar con Zaragoza al Valle en Magdalena Medio 2 para entregarme en Caucasia por Vías del Nordeste. Vías del NUS y Autopistas del Nordeste ya terminaron, ya están full para transitar, pero el del medio, que es Magdalena Medio 2, no está en un avance del 52%, creo que es lo más avanzado que está. Mientras que eso no esté, tengo que seguir cogiendo Valdivia, Frisolera, Ventanas, El Pital, por la vía normal de Yarumal. Entonces, hay desarrollos de infraestructura, pero no hay conectividad. En Urabá nos pasa lo mismo. Salgo por Debimar, me encuentro todo el desarrollo que tiene Autopistas de Urabá, que también viene trabajando muy fuerte, pero ellos están en su proceso normal, pero luego me encuentro con Necoclear Boletes, una vía totalmente acabada. No hay conectividad. Mientras que los corredores viales no estén estructurados, siempre vas a tener el mismo malestar de la gente. Porque y antes genera un riesgo de seguridad vial. Te voy a explicar por qué. Porque yo cojo la doble calzada, vamos a hablar de un vehículo particular, doble calzada 120, para recuperar el tiempo, porque es que todos juramos que el tiempo se recupera. No hay nada más mentira que eso. 120, para llegar a meterme a un trancón, a una fila, 2, 3 horas, se genera agotamiento del conductor, se genera extremas velocidades. Hay un análisis de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que ha mostrado que el año pasado se incrementaron el número de fallecidos y bajaron el número de lesionados, porque aumentaron las velocidades. Y eso pasa aquí en Antioquia, ese análisis es de aquí, de las vías de Antioquia. Es indiscutible y quedaría uno ya como replantearse que el modelo que planteó el expresidente Santos tal vez no era el idóneo. Porque lo que quiso fue satisfacer a un montón de empresarios o de concesionarios y partió el país en bloques. Entonces, ¿cómo así que Pacífico 1, 2 y 3? Porque eso no fue un solo concesionario el que arrancó desde el principio y lo llevó hasta el final. Y así con varias rutas. Mira. Y entonces fue una defecio lo que terminó haciendo este presidente con eso. Nacho, vea, yo creo que el problema es parte de más allá. Voy a tratar, o sea, y uno tiene que tratar de no ser soberbio al momento de decir estas cosas, porque hay gente que quiere hacer las cosas bien en el Estado y eso no lo puede negar uno. Y es lo siguiente, el problema va en que el modelo de contratación ya está obsoleto, la ley de contratación. Entonces, el que diseña no es el mismo que construye. Y otro es el que hace la interventoría. Pero el gobierno, que es el que pone el Estado, no puede decir nada. No puede decir nada porque el que tiene que decir es la interventoría. Y el que diseña muchas veces no está de acuerdo con el que construye, y si algo queda mal, se echan las culpas entre los dos y nadie responde por lo que haya quedado mal hecho. Entonces, ¿cuál debería ser el modelo? Que el que diseña se haga cargo de su diseño, construya, ejecute la obra y el Estado sea el que hace la interventoría de la ejecución. Que es realmente el que le duele, el que diseña, porque sabe cuáles son esas condiciones. Y que haga la interventoría el que está pagando, el que paga es el Estado, que haga la interventoría porque tiene ingenieros de muy buenas calidades, pero que esa nómina tan pesada que tiene el INVIAS y la ANI de ingenieros de altas calidades sean los que hagan la supervisión de los contratos que está pagando el Estado. Porque nos llenamos de 20.000 procesos, no sé si sea la palabra correcta, pero es que hay demasiada burocracia alrededor de la infraestructura y no se ve en una ejecución eficiente hacia el ciudadano. No hay conectividad, ese es el problema del que estamos actualmente. Hagamos un break. ¿Quién renunció en la alcaldía? El secretario de Movilidad, Víctor Hugo, no le creo. ¿Cómo le parece? ¿Le aceptaron la renuncia? ¿Y por qué? ¿Cuántos secretarios llaman de movilidad? Dos en este gobierno. No, 3. 3. Ah, 3, Nacho. Sí, señor. La cadena. Cadena, el anterior que era el flaco. El flaco Agudelo. El flaco. Y Víctor. Víctor era no duró el año, Víctor. Sí, pero era muy como técnico. Director, porque tenía mucho conocimiento de la Secretaría. Ay, alcalde Quintero, póngase las pilas a buscar uno que nos ayude, porque estábamos
graves. ¿Será por los semáforos, Nacho? Estamos graves. Medellín en Víctor Hugo estrategia Piedradita. de movilidad y de todo esto se quedó... Lo cogió la noche. Nos cogió la noche, o ¿Qué- nos cogió Nacho, la noche. ¿qué tan duro será para el gremio de transporte de cargas tener que pasar por la autopista sur a la altura de Itagüí y encontrarse esos hermosos y bien puestos 4 semáforos de los que tanto hemos Interminables. renegado José Luis Alarcón Caro y yo? Cualquier ingreso a una ciudad capital se ha vuelto un cuello de botella impresionante. Impresionante. Hay un estudio... Pero es hay un falta pues, de estudio, falta de hay nuestros estudios políticos, que ¿no? hablan de que se pierden 2.1 billones de pesos en congestiones mensuales, en costos de operación de los vehículos, 2.1 billones de pesos solamente en los ingresos a las ciudades, porque lo mismo pasa en Bogotá, lo mismo pasa acá en Medellín, ¿sí? En Cali, pero ¿qué pasa con Cali? Como Cali tiene su zona industrial en las periferias, es diferente. ¿Dónde está el análisis que tenemos que hacer? Planeación. Los planes de ordenamiento territorial son los que me tienen que decir realmente cómo se tiene que mover la ciudad. La zona industrial de la ciudad. Exactamente. Y eso es lo que no ha pasado. Sí, porque uno ve los ¿cómo es que llaman las de Cali? Las que tienen tractocamiones sobre los tractocamiones, que son grandísimas. No, esas son las que lo llaman trenes cañeros. Los trenes cañeros, sí. Que son, pero es una vía plana que da las condiciones para mover precisamente la caña entre los... Vamos a hacer una muy breve pausa. La pregunta que usted me va a responder después de esto, ¿vemos conato entrar a paro? Ahorita me la contesta. En breves minutos vamos a estar conectados con Santiago Yepes de nuestro sistema informativo Hora 13 y nos cogió la noche aquí en el canal Cosmovisión porque resulta que el ministro de Transportes estaba en Medellín. Últimamente como que apetece mucho venir a Medellín. Usted por ahí me Y tiene... hace anuncios muy importantes desde acá. Y espere que venga la corcho, así la logramos traer que la tenemos. Nacho, déjeme quejar un momentico. ¿De qué se va a quejar? Mire, Nacho, porque usted y yo hemos tenido diferencias muy grandes sobre formas y maneras. Y desde el año pasado venimos teniendo esta discusión sobre gobernar por Twitter. Y yo creo que hoy podemos decir, Nacho, la importancia de seguir las formas y las maneras. Los anuncios no se pueden dar sin un decreto que esté escrito, firmado y publicado. Anunciar y gobernar por Twitter es maravilloso y le da una conectividad con la gente, si los haces visibles y los metes en un lenguaje chévere. Pero no se pueden olvidar las formas y las maneras, Nacho. Y salir a decir cosas sin tener en la mano lo que le va a dar el aval, nos tienen unos líos que ya el director nos explicó. Espere que él tiene una pregunta. ¿Vemos un conato de un paro de transporte en este país? Vimos a los taxistas en estos días anunciando paro. Lograron frenarlo. ¿Qué podemos ver? Porque combustible alto, ya se incrementaron los peajes y viene en contra de todas las promesas de gobierno. Nacho, a ver, los gremios como tal somos entidades que estamos para construir país, ¿sí? Y siempre estamos en el espíritu de estar a la mesa para construir país. Pero lo que mencionaba la compañera aquí presente, quiebra confianza. Porque es que ya no es uno, ya son 2 anuncios que se hacen por medios, por redes, y cómo le defiende uno a las personas en la calle, que son las que lo viven a diario, lo que fue un anuncio. Y uno no puede salir a decirles que se incumplió poquito. No, se incumplió. Entonces, nosotros siempre estamos dispuestos a buscar. Es más, este tema de los peajes fue una sentada a la mesa de, venga, ¿qué podemos hacer? Porque el incremento del combustible nos explicaban que es un tema técnico y tiene todas las justificaciones habidas y por haber. Pero venga, sentémonos a ver qué hacemos. Y uno le transmite eso a los empresarios y a los transportistas, que también son empresarios, propietarios de sus vehículos. Y les dice, vengo, vamos a sentarnos con el gobierno a hacer esto. Y vas llevando a la gente a un punto de desespero. El peor escenario realmente es ese, porque parar el país... Sí, en el modelo inflacionario en el que estamos, en la alza inflacionaria en el que estamos, va a tener un impacto muy negativo. Pero usted está muy diplomático. Tremendo. Sí, claro. ¿Existe ese conato? Nacho, por parte de mi organización, no, pero es compleja la situación en la calle. ¿Qué pasa si ustedes se van para el gobierno nacional y yo tengo entendido que las tarifas de lo que ustedes cobran, eso está reglamentado, no sé quién reglamenta eso, es decir, tonelada transportada en este país vale tanto y no puede cobrar más, o eso es mentira? Sí, hay un sistema de costos
Sí. Que ahí es donde también ha faltado mucha vigilancia. Entonces, por ejemplo, a ustedes entonces, bueno, listo, suba todo eso, pues yo soy mis costos. No, señor, a ustedes ahí sí les dicen mamola, como decía nuestro amigo, por ahí tocayo suyo. No es- Mamola, eso sí no. El problema no es... Horacio Ser. El problema no es que nos digan mamola, el problema es que, vea, en Colombia hay 3.600 empresas de transporte. De estas empresas de transporte, me puedo descachar en algo de los cifras, pues digamos que hay 3.000. ¿Sí? De estas, 1.500 son las que reportan que están movilizando. Llevamos años pidiéndole al gobierno nacional, venga, el tema de la ilegalidad o informalidad en el transporte no es solamente lo que pasa con los taxistas y las plataformas. Nosotros somos víctimas de eso. Y si usted no está vigilante aquí, tiene a unas empresas juiciosas pagando los costos y haciendo las cosas como es, no abusando del transportador, mientras que salen otras a hacerlo de esa manera. Tiene la herramienta, vigile y controle el sector para que se desarrolle en legalidad e informalidad. Porque mientras que nos tengan en esa competencia desleal, van a acabar a los legales. Le voy a cambiar la pregunta entonces, ya que usted sigue siendo diplomático. ¿Cuántos camioneros están en su agremiación? Colfecar tiene 153 empresas con una movilización del 82% de la carga del país. Muy bien. ¿Cuánto empleo generan ustedes? El sector viene generando, no tengo el dato exacto, Nacho, Entre discúlpeme. conductores y todo eso, pues Son- es una buena cantidad porque... Sí, son solamente 360.000 vehículos y el músculo ¿Cuánto se empresarial. puede ganar un señor de estos conductores que son admirables? Porque es que eso es maneje toda la noche a Barranquilla, cargue, descargue, medio duerme, devuélvase. ¿Cuál puede ser el promedio de un salario de una persona de estas? ¿2, 3 millones de pesos, 4 millones? Posiblemente sí, Nacho, pero entonces ahí es donde el tema de, vuelvo y te digo, la eficiencia en la logística no se da. Entonces yo cargo un viaje hoy acá en Medellín para Barranquilla o para Cartagena. Pero no tengo nada que traer, me fregué. No es tanto que no tenga nada que traer, es el tiempo que pierdo en desplazamiento más adicional los tiempos que se pierden en los puertos, en los procesos de los puertos, que también es un tema vigilado. Entonces, él, si hace un número de viajes, que la importancia es que haga muchos viajes, tiene un incremento en su pago mensual, por decirlo de alguna manera, pero es una variable muy alta por todas las novedades. Y el problema que hay. es que yo no tengo por dónde recortar, porque yo no puedo decir, voy a recortar para el consumo, no le voy a cambiar las llantas al carro, voy a dejar de pagar pedazo. Señor, usted que maneja el camioncito, no te puedo dar tanto, viejito, y pues usted verá. Vamos a ver qué nos trae Santiago Yepes, estuvo con el ministro de Sí. Transporte aquí en la ciudad de Medellín. Nacho, televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos desde el Hotel Intercontinental precisamente para hablar de la situación actual del congelamiento de las tarifas de los peajes de la ANI e Invías. Para ampliar los detalles nos acompaña el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Ministro, muy buenas noches. Estamos en directo para Nos Cogió la Noche en Cosmovisión. Cuéntenos un poco de esa situación de los peajes. Buenas noches. Bueno, finalmente el presidente de la República vuelve y le cumple a los colombianos, vuelve a hacer efectivo eso del cambio, hacer justicia social y económica en el tema de las vías y concretamente con los peajes. Se expidió el decreto 0050 del 15 de enero por el cual se congelan las tarifas de los peajes. ¿De cuántos peajes hablamos? 113 peajes a cargo de la ANI y 30 peajes a cargo del Invías. Aquí no se incluyen los peajes departamentales. Estos peajes o estas sumas que se congelan, que podrían oscilar entre 700 y 800 mil millones, se van a cubrir con una fuente nueva, una fuente que proviene de la valorización, como lo dice el decreto. ¿Qué va a pasar con las personas que ya pagaron en estas concesiones, quienes todavía no estaban al tanto de ese decreto? ¿Se va a reembolsar tal dinero o qué se tiene pensado? No, pues sería más costoso devolverse a que le paguen la diferencia del peaje. Pasó hoy, ya fueron informados todos los concesionarios, todos los peajes, y ya simple y llanamente harán una vuelta atrás al valor que tenía 2022 los peajes. Caso tal que uno de esos 143 peajes haga caso omiso, ¿qué puede pasar? ¿Sanciones? Se pueden denunciar a la Superintendencia de Transportes. En el mismo numeral 767 que tenemos nosotros habilitado en el sector transporte, hay un numeral, el segundo, que permite que se envíen las pruebas, pero tiene que ser pruebas debidamente sustentadas y no simple y llanamente es que pasó esto. Lo que sí es muy importante es que ciudadanos que encuentren que hayan peajes que estén por encima de la tarifa del año pasado tengan claro, uno,
si es un peaje departamental o es uno nacional. En nuestra página web del Ministerio de Transporte, en la de la Supertransporte, ANI e Invías, tendremos una relación de cuáles peajes mantienen sus niveles por ser nacionales de valores del año pasado y los que aumentan los valores de los departamentales, de manera que uno pueda exigir que se cumpla la tarifa que se acordó en este decreto. Cualquier situación anómala, les pedimos que nos las hagan saber qué peaje es y tomaremos inmediatamente medidas. Ministro, cuéntenos, por favor, resumidamente, cómo se cubriría esta congelación. Usted dice que por valorización y plusvalía. Explíquenos un poquito sobre eso. Esta es una fuente que habilita la ley, que no se ha hecho uso en el pasado. Es una fuente que se aplica sobre proyectos ya terminados, proyectos en construcción y nuevos proyectos, y de esa valorización, que es lo que genera un mayor valor al predio, pues van a tener que pagar ese concepto que va a permitir nutrir el fondo que se tiene establecido y con el cual se van a financiar estos valores correspondientes a la congelación de las tarifas. Ministro, muchísimas gracias. A ustedes, buenas noches. Ya escucharon al ministro, así que los peajes de la ANI y Envías deberán volver obligatoriamente a la tarifa establecida en 2022. Del Hotel Intercontinental, gracias, don Santiago Yepes, estábamos en directo, esto es primicia, nos cogió la noche, no ha hablado por ningún medio, nos habló en este momento. ¿Usted le iba a decir algo al ministro? ¿Qué es lo que usted le tiene? No, si ellos manifiestan que deben volver, nosotros ya tenemos el listado detallado de cuáles hoy ya han incrementado. Entonces lo que vamos a proceder es a entregarle el listado. Por favor, verifiquen, hagan el análisis de estos que ya incrementaron y tenemos el valor de cuánto subieron, qué porcentaje subieron, dónde están ubicados y a quién le pertenecen. Pues María Andrea, le voy a decir una cosa, nos lo está diciendo él, nuestro invitado. Ojo al lío jurídico que se viene. Claro, porque por una ley otra y los abogados obviamente van a responder Lío a las de las jurídico. concesiones. A partir de hoy ningún peaje pudo subir el peaje. Pero, Nacho, y se lo subió, bájelo. Pero Nacho, tengámosle fe al ministro. Está diciendo el ministro y el presidente y en nuestro Estado de Derecho que van a reponer esa platica que a van a punto de volver, valorización. Ojo, que no es que van a volver a la tarifa 2022, los de la ANI y los del Envías. Y lo está diciendo el ministro. Y yo tengo que creerle a la cabeza de mi sector en el gobierno, que es el ministro. Obvio, pero entonces vaya, esperemos pues. que eso pase. Si eso pasa, es una muy buena noticia para el país. Espere que salgan ahora todos los dueños de esas tierras, los ricos vergonzantes que tienen tierras pero no tienen plata, los van a decir, venga, usted tiene aquí 10 kilómetros al lado de la carretera, ¿cuánto fue su predial? ¿Su valorización? Ay, 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 qué enredo. Gracias por habernos acompañado. Hombre, Nacho, no, a ustedes siempre, con todo el gusto, muchísimas gracias por el espacio. Fuimos para Mallorca un momento, mañana nos vemos. Llegó la hora de hablar de diseño, de comodidad, y qué mejor que hacerlo en una tienda que acaba de llegar a nuestro centro comercial y donde muy seguramente ustedes, al igual que yo, van a terminar muy antojados. Les hablo de Amoblando Pullman, que está aquí en la etapa 1, piso 1, y donde me vine a hablar con Jorge, que me va a contar muchos detalles de esta marca. ¿Qué más, Jorge? Ricardo, un gusto. Igualmente, un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, lo que yo siempre pregunto, ¿qué es la marca? ¿Qué es Amoblando Pullman? Amoblando Pullman es una marca que lleva 80 años en el mercado, que somos pioneros en colchones resortados, llevamos más de 80 años fabricando colchones, muebles y lencería para el hogar. Mejor dicho, todo lo que necesitamos para el hogar lo vamos a encontrar acá. Tengo entendido, Jorge, que ustedes están divididos por categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Claro que sí, Ricardo. Manejamos lo que es colchones Pullman, manejamos todos los sofacamas y muebles, comedores por parte de Amoblando y todo lo que es lencería para el hogar Pullman Home. Bueno, vamos a entrar en materia uno por uno para que nos vayamos antojando. Si hablamos de colchones Pullman, ¿qué tipo de colchones se encuentran? Ricardo, aquí manejamos toda variedad de colchones para todos nuestros clientes. Manejamos colchones que van desde un resorte Bonil hasta la nueva tecnología en resortes Pocket Inside, que es, digamos, todo el resorte encapsulado, que viene individual, que aísla el movimiento de una persona a la otra. Ok, o sea, ese es como especial para parejas que... Es especial para todo tipo de público, es
los colchones miden 1 metro, te lo puedes llevar en tu carro, vienes, lo compras y lo destapas en tu casa sin ningún problema. Mejor dicho, para los que sufrimos con el tema de transportar los colchones, que siempre es un tema tan complicado, aquí no tenemos ningún problema. Aquí no tenemos ningún problema. Bueno. Lo puedes subir hasta un 30 piso. Mejor dicho, súper fácil. Y me imagino que hay de todos los tamaños, para que se adapte a todas las habitaciones. Sí, señor, manejamos todas las medidas desde 1 metro hasta un 2x2. Perfecto, bueno, eso es en colchones. Pero si hablamos de amoblando Pullman, ya viene otra categoría, ¿hay que encontrar? Ahí vamos a encontrar todo lo que son sofacamas de diferentes tamaños, diferentes estilos, que se acomodan también a espacios dependiendo del apartamento o casa de nuestros clientes. Manejamos salas modulares que podemos encontrar desde un solo módulo hasta 4 módulos, 5 módulos dependiendo de la sala, sofás en L, sofacamas en L. Encontramos una gran variedad de productos para el hogar. Dos cosas importantes ahí, y es el tamaño de los apartamentos, que se va a adecuar perfectamente, y dos, sobre todo digo yo a las mujeres que les gusta, y por qué no a los hombres también, que nos gusta estar cambiando de espacio cada cierto tiempo, pues se presta mucho porque son modulares. Así es, como son módulos, digamos que puedes hacer una gran distribución en tu hogar y así vas a encontrar una sala siempre renovada. Mejor dicho, ahí ustedes van a encontrar todo. Bueno, y si hablamos de Pullman Home, ¿qué encontramos? En Pullman Home encontramos todo lo que nos gusta a las personas, y como buenos paisas encontramos todo lo que son sábanas, duvets hoteleros, todo lo que son edredones, todo lo que son cobijas. Manejamos una gran variedad de almohadas de espuma, de algodón siliconado. Entonces vamos a encontrar todo en una sola tienda. Mejor dicho, y les tengo una super noticia, que no dejé que la dijera Jorge, porque yo también me gusta estar ahí sorprendiendo a los televidentes, y es que toda la tienda tiene el 50%. Toda la tienda tiene el 50% de descuento en todos los productos. En todos los productos, ustedes ya lo escucharon, mire, variedad, diseño, comodidad, todo lo que ustedes están buscando, muy seguramente lo van a encontrar aquí, en Amoblando Pullman. Jorge, muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y por aquí los esperamos para que vengan y se antojen. Etapa 1, piso 1, Amoblando Pullman.